haya competiciones no significa que el automovilismo aragonés esté parado. Este sábado, curso 2023 para oficiales de automovilismo en el Circuito Internacional de Zuera, y así capacitar a todos y todas los aficionados que también hacen posible que haya carreras junto a pilotos y organizadores. El campeón de Aragón de karting 2022, Iker Karceller, nos cuenta su historial y su visión del karting en la entrevista semanal. La tan esperada Gala de Campeones 2022, que como os dije, se celebrará el 11 de febrero, lo hará en la Cámara de Comercio de Zaragoza, junto a la Romareda. Y hemos creado el vídeo Más de 100 días con vosotros, un vídeo homenaje a todos y todas que con vuestra inestimable ayuda y paciencia habéis hecho posible que la web aragonracing.es pase de los 100 días de vida. La película semanal, esta vez, para la cinta que representará al cine español en los próximos premios Oscar en el mes de marzo. El título, Alcarrás. Y nuestro oscense, Temis López, sigue en el Dakar con su dorsal 318 y copilotando a Joan Font en la categoría T3 ligeros, ocupando el puesto 19 al final de la 9ª etapa. Esta edición, terminar sin ahogarse ya va a ser una hazaña. Abierto el segundo plazo de inscripción para el 6º Rally de Zaragoza, a disputarse en febrero, ya sabéis, en la web rallyzaragoza.es. La inscripción lleva un camino de récord. E ir reservando el Anuario Automovilístico Aragonés 2022, culpables Paco Arnal y Carlos Villaro. Nada más. Un abrazo.